carta a los Hebreos, que es el libro que estamos estudiando sobre los héroes de la fe. Prácticamente estamos ya en la recta final de esta serie y vamos a iniciar una nueva, pero todavía hay un poquito más que hablar. Hebreos capítulo 11, versículo 29. Aquí el escritor de Hebreos, que no se sabe quién fue a ciencia cierta, está hablando del pueblo de Israel en referencia a los héroes de la fe. Y dice así, dice que por la fe el pueblo de Israel pasó el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, ¿qué les pasó? Fueron ahogados. Señor, te damos gracias porque nos permitiste adorarte y alabarte. Tú eres un Dios bueno, Señor. Tú eres un Dios demasiado grande y muy misericordioso, y nos concedes el privilegio de cantarte, de adorarte, Señor, de levantar nuestras manos, de doblar nuestras rodillas, de derramar nuestras lágrimas delante de ti. Y también, Señor, tú nos has traído tu voluntad a través de tu palabra, del escrito está. Abre nuestro entendimiento, Señor, y queremos seguir disfrutando, aprendiendo y creciendo y dando fruto, Señor, a través de esta maravillosa serie, de estas enseñanzas. Pedimos, Señor, tu intervención, pedimos tu gracia, Señor, y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, muy bien. Recuerdo perfectamente, hermanos, como si fuera ayer, cuando hace 33 años exactamente, mi familia y yo vinimos a los pies de Cristo, al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese proceso o ese momento de conocer al Señor comenzó con mi papá. Él fue al que Dios llamó primero en nuestra casa. Por medio de circunstancias pues dolorosas, difíciles, él fue a prisión, acusado de algo que no había cometido, pero que Dios lo había permitido, porque dentro de prisión él conoció a Cristo. Grupos cristianos que iban y predicaban y cantaban alabanzas al Señor fueron usados para que mi padre conociera al Señor. Cuando él sale, Dios lo usó para encaminarnos a toda la familia ahora a lo que yo he llamado el mejor viaje de nuestras vidas, ¿sí? Que es el caminar en Dios. Y de la misma manera, el ejemplo de fe que se menciona en este capítulo no narra la historia de un hombre, narra la historia de un grupo de personas. Este grupo estaba compuesto nada más y nada menos que por 2 millones de personas. ¿Lo puede imaginar? Era una congregación de 2 millones de personas. Y dicen que cuando una iglesia crece, crecen los problemas. Así que podemos imaginar qué clase de problemas. Y cuando los problemas son los propios líderes, como fue el caso de él, que fue sus hermanos, Aarón y María, pues todo parece complicarse más. Pero fueron los israelitas, hermanos, estos hombres, estos personajes, estos 2 millones de personas, los que sorprendentemente figuran en este capítulo 11, versículo 29, como héroes de la fe. Sí, esos 2 millones de personas son también héroes de la fe. No solo Abraham, no solo Moisés, no solo Enoc, no solo Elías, no solo Noé, no solo Moisés, que ya hablamos de ellos, también estas 2 millones de personas. Pero ¿cuál fue el acto de fe de estas 2 millones de personas? El acto de fe en realidad fue haber cruzado el Mar Rojo, haberle creído a Dios que tenían que cruzar ese Mar Rojo bajo las circunstancias que vamos a aprender más adelante. Y creo que todos aquí nos podemos identificar fácilmente, porque también nosotros hemos tenido que cruzar nuestro Mar Rojo para llegar a Canaán, y lo hemos tenido que hacer por fe.
Un caminar que no ha sido nada fácil, pero que ha sido la voluntad de Dios que andemos por él, por ese camino. Lo que vemos nosotros en este relato es que la separación de las aguas del Mar Rojo para librar a Israel y destruir al faraón y a su ejército ha sido uno de los milagros más significativos en la historia de la nación de Israel. Cierto comentarista norteamericano dijo que el milagro del Mar Rojo ocupa un lugar similar en las escrituras del Antiguo Testamento como la misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, ya que ambos demuestran el supremo poder de Dios. A ese nivel es considerado este milagro de que el Mar Rojo se abrió en dos. Los escépticos, como los ateos, como muchos científicos y tristemente como algunos grupos cristianos, tienen una opinión diferente a este gran milagro. Ellos rechazan lo milagroso por una sencilla razón, porque rechazan a Dios. No puede haber otra razón. Y ellos, por supuesto, siempre tienen todo tipo de explicaciones sobre cómo Moisés hizo que los israelitas cruzaran el Mar Rojo, que francamente son explicaciones que no nos interesan en lo más mínimo, porque además están llenas de contradicciones y de incredulidad. Sin embargo, el problema de estos escépticos y de aquellos grupos cristianos que niegan este milagro es eso, es una falta de fe absoluta en que Dios es un Dios que hasta el día de hoy sigue haciendo milagros. ¿Cuántos decimos amén? Recuerdo cuando yo tendría unos 17 años de edad, cuando por primera vez solicité mi visa norteamericana. Yo tenía el sueño americano, quería conocer los Estados Unidos, tenía 17 años, estaba entre la edad de la adolescencia y la juventud. Fui a presentar mi solicitud y no me la dieron, me rechazaron. Pero yo dije, bueno, voy a perseverar. Pero mi perseverancia no me duró mucho, porque a mí me rechazaron 10 veces mi solicitud para la visa americana. La última vez yo recuerdo que salí afuera de la embajada, yo lloré y le decía, Señor, pero ¿por qué no? Si yo soy tu hijo, y mira, y esto, lo otro. Ya sabes, es costumbre del cristiano siempre cuestionar a Dios porque las cosas no salen como uno quiere. Después, con el tiempo, me caso con mi esposa y le digo, oye, vamos a tramitar tu visa. Y yo le dije, mira, prepárate, porque a mí me la negaron 10 veces. Y puede ser que a ti te la nieguen 20, ¿verdad? Entonces ella me dijo, pues fíjate que no, a mí no me la van a negar, y estamos hablando de fe, me dijo, y me la van a dar inmediatamente, y ni me van a pedir papeles. Bueno, de todas maneras, déjame encomendarte a Dios, ¿verdad? Oré por ella. Pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, dije, ya no se la dieron. Y la voy viendo salir de la embajada, miren, hasta comiéndose una torta de tamal. Dije, yo me puse a llorar, ella viene comiendo. No, me dijo, te lo dije. Me la dieron y a la primera. Y hasta estábamos bromeando, la cónsul y yo, mira nada más, ¿verdad? En el texto que leímos, estoy tratando de ilustrar un poquito la fe. El énfasis está en el cruce del Mar Rojo. Y es que sería prácticamente imposible que los israelitas cruzaran el Mar Rojo sin fe. Y esa es la razón por la que los escépticos tienen muchos problemas para creer en los milagros y para recibirlos. Ya lo dije, porque no tienen fe. ¿Usted tiene fe? Bueno, si tenemos fe, entonces calificamos para recibir los milagros de Dios cuando Él quiera. Amén. Yo también tengo fe y he recibido muchos milagros de parte del Señor. La fe de los israelitas en cruzar el Mar Rojo nos da una serie de enseñanzas muy interesantes sobre la fe. En primer lugar, nos enseña sobre la perplejidad que hay en los asuntos de la fe. ¿Alguna vez te has quedado perplejo cuando Dios te pide que hagas algo y que dices, ¿cómo puede ser posible que Dios me pida eso? ¿En qué cabeza cabe? ¿En la de Dios? ¿No? En Éxodo capítulo 14, versículo 1 y versículo 2, dice que habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta
y acampen delante de Pi-Hairot entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Estas instrucciones que el Señor le dio al pueblo de Israel fueron instrucciones perplejas y ya les voy a explicar por qué. A veces el Señor nos dirige, hermanos, a propósitos y a situaciones que parecen callejones sin salida. ¿No les parece? ¿No se han dado cuenta? ¿Y saben por qué lo hace? Lo hace por dos razones. La primera, porque Dios quiere probar nuestra fe. La segunda razón de por qué Dios nos mete a situaciones que parecen callejones sin salidas es para mostrar su poder. Dios quiere mostrarnos su poder en medio de nuestras adversidades, de nuestras situaciones. Cuando creemos que estamos acorralados, cuando creemos que ya no hay salida, es ahí donde Dios nos sorprende. Y esto es justamente lo que decía el apóstol Pablo: me gozo en mi debilidad para que repose sobre mí el poder de Cristo. No había otra forma de que el poder de Cristo se manifestara en la vida del apóstol Pablo si no tenía que ser a través de su debilidad. Y su debilidad era un aguijón en su carne, era una enfermedad, posiblemente era malaria en los ojos, porque en alguna ocasión él le dice a los Gálatas: les agradezco que ustedes, si hubiesen podido, se habrían sacado sus propios ojos y me los habrían dado, ¿no? Hace alusión a un problema en los ojos. Sin embargo, hermanos, el cruce del Mar Rojo fue planeado por una ruta desconcertante que llevó a los israelitas a una aparente trampa para que el ejército egipcio los destruyera. Dije una aparente trampa. Sin embargo, ese no era el propósito de Dios, no era entramparlos, porque Dios no los quería destruir. Y Dios tampoco quiere destruirnos a nosotros. Lo que Él quiere es probarnos, y lo va a hacer a través de las adversidades. Y Él lo va a permitir haciéndonos sentir acorralados. Eso es algo que muchos no lo entienden. Y dicen: ¿cómo es posible que Dios, siendo tan bueno, y que yo vengo a la iglesia, y que yo doy mi ofrenda, y que yo sirvo a Dios, y que ando predicando, y mira el Señor, cómo me tiene, me está acorralando, parece que no significo nada para Él? No, sí significas, y significas mucho. Lo que pasa es que Dios necesita probar tu fe. Tiene que pasar tu fe por el fuego para que sea una fe cada vez más pura, que sea una fe más fructífera, porque de otra manera nos quedamos en un nivel de fe, hermanos, que no nos ayuda mucho, sobre todo por los tiempos y las épocas que estamos viviendo. Recuerde esto: aunque las adversidades son inevitables, el desaliento es una elección que nosotros tomamos, ¿sí? Las adversidades van a venir a nuestras vidas sí o sí, te gusten o no te gusten, pero la decisión del desalentarse es una decisión que te corresponde tomarla a ti. Dios no va a poner, no te va a golpear con una varita mágica y te va a decir, no sientas nada en la tribulación, o tú tranquilo, ¿verdad? No, el Señor, ¿cómo decirlo? Porque no quiero equivocarme en lo que iba a decir. Dios se satisface cuando Él mismo nos manda las pruebas y ve que nuestro corazón le responde positivamente. Es como con nuestros hijos, que les ponemos pruebitas, ¿verdad? Por ahí. Les ponemos cascaritas en la vida para ver cómo andan. Y cuando responden bien, nos da mucho gusto, porque decimos, están aprendiendo. Pero cuando responden mal, decimos, no, échale ganas, hijo. El profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, Dios le dice algo a Jeremías que le diga al pueblo de Israel. Le dice: mira, Jeremías, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Mis planes o mis pensamientos son de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Mis pensamientos son de paz y no de mal, no de tragedia. Dile al que está a tu lado: Dios tiene buenos pensamientos para ti, buenos planes, buenos propósitos para tu vida. ¿Sí? ¿Lo creen? Durante un momento muy problemático en la historia de Israel,
Dios le ordenó a Jeremías que dijera estas palabras de esperanza y aliento porque ellos habían sido exiliados a Babilonia. Los habían expulsado de su tierra, literalmente. Imagínense ustedes cómo se sentían, ¿no? Así que piensen lo siguiente, hermanos: si alguna vez vamos a alcanzar nuestro máximo potencial en Dios, debemos entender una verdad muy importante. ¿Cuál es esa verdad muy importante? Que Dios es por nosotros, no contra nosotros. ¿Sí? Porque cuando viene el problema, la enfermedad, la adversidad, decimos: Señor, ¿por qué me tratas así? No, sus planes son de bienestar para nosotros. Dios siempre es con nosotros, Él nunca es contra nosotros. El que está contra nosotros es Satanás, el príncipe de este mundo, y todos sus súbditos y todos sus demonios. Por eso el propósito de Dios de llevar al pueblo de Israel al desierto, en primer lugar, era para establecer ahí un campamento y que ellos pudiesen adorar ahí al Señor. No lo busque, pero en Éxodo capítulo 3, versículo 12, Dios le había dicho a Moisés que Israel serviría a Dios en esa montaña, y hacia esa montaña se dirigieron, aunque Dios les trazó una ruta muy extraña, y más que extraña, una ruta muy peligrosa. Esta ruta llevó a Israel por el lado oeste del Mar Rojo, cuando la ruta más corta era ir por el lado este del Mar Rojo. Así que bajar por el lado del oeste solo los llevaría más lejos de África, ya que esta tierra está en el continente africano. Entonces, de inmediato, cuando el pueblo de Israel se da cuenta que Dios los hace descender por el oeste, por la ruta más larga y no por la ruta más corta, ¿qué pasa? En ese momento su razonamiento comienza a razonar, y lo que hacen es hacer a un lado la fe. Y hacer a un lado la fe era todavía mucho más peligroso que estar en esa ruta aparentemente sin escape. ¿Alguna vez te ha hablado Dios y te ha dicho que hagas algo y que a tu mente le es desconcertante? ¿No te ha dicho el Señor: oye, ya bendice al que te maldijo? Pero Señor, eso es muy difícil. ¿Acaso Cristo no nos bendijo en la cruz? Ya perdona al que te dañó. ¿Acaso Cristo no nos perdonó? Y es desconcertante para nuestra mente muchas cosas que Dios nos pide que hagamos. Yo me recuerdo cuando este ministerio comenzó hace unos 14 años, Dios le habló a mi papá y le dijo: mira, quiero que vayas y abras una congregación y te vas a ir al oriente, y van a empezar en Ciudad Nezahualcóyotl, y ya después yo de ahí te voy a ir diciendo. Entonces mi papá habla con nosotros y nos dice: ¿saben qué, familia? Que Dios me habló y vamos a obedecer a Dios. Dios nos mandó y vamos a iniciar una congregación en Ciudad Nezahualcóyotl. Y de inmediato todos dijimos: ¿pero por qué hasta allá? Esto es desconcertante. Si nosotros no vivimos en el sur, pero estamos pegados al sur, podemos buscarnos algo por acá. ¿Para qué irnos una hora de camino más adentro? No conocemos. Luego dicen que en esa matan. A mí me mataron, pero de amor, porque ahí conocí a mi esposa. y bueno, fue desconcertante. ¿Sí? A lo mejor tú estás aquí, pero tienes una iglesia más cerca de tu casa, pero Dios te mandó aquí. Ah, Señor, ¿verdad? ¿Cómo eres con nosotros? Pero hay que aprender a obedecer a Dios, ¿sí? Y estoy hablando de que lo que nos mueve a obedecer a Dios es nuestra fe en lo que Dios nos dice que hagamos, no en lo que nosotros quisiéramos que fuera o planeáramos que fuera, sino en los planes de Dios. De hecho, continuamente, pues Dios probó a los israelitas en todo su peregrinaje por el desierto. Éxodo capítulo 16, versículo 4, Éxodo 16, versículo 4, dice que Jehová habló con Moisés y le dijo: he aquí, yo les haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Para qué? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¡Wow! ¿Tú alguna vez has visto llover pan del cielo? Yo no.
Ellos todos los días. Y Dios les dijo, pero solo una porción. Pero no faltaba el brother, ¿verdad? Que decía, no, pues yo voy a agarrar más. Y el Señor te puede decir, tú puedes agarrar lo que tú quieras, pero al otro día gusanos se le salía al pan. Porque no es lo que tú digas, es lo que Dios diga. Cuando tú entregas tu corazón a Dios y pones tu fe en el Señor, tú te dejas guiar por lo que Dios dice, ya no más por lo que tú dices, ¿sí? Y andamos en la calle y estamos comiendo y ves una persona con necesidad y ya no es lo que tú digas, ya es lo que Dios dice. Y el Señor dice que si ves a alguien con necesidad, le ayudes. Dice el Señor que ¿cómo dice? Que no recojas tu brazo, no recojas tu mano al que tiene necesidad, sino que le extiendas y que le des al que tiene necesidad. Pero Señor, yo soy el que trabajo, mira, ¿qué tal nada? Si tú entregaste tu corazón a Dios, tú tienes que caminar con una fe en lo que ya dice su palabra, ¿sí? Obediencia, todos digan obediencia. La obediencia trae bendición, amén. Y precisamente Deuteronomio capítulo 11, versículo 13, habla de eso. Dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo te mando hoy, amando a Jehová tu Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y sirviéndole con toda tu alma, es decir, con todos tus sentimientos, con toda tu mente, yo te daré la lluvia de tu tierra a su tiempo. Te voy a dar la mejor de las lluvias, la temprana y la tardía. Y vas a recoger tu grano, vas a recoger tu vino, vas a recoger tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. ¿Sí qué? Si obedecieres. La obediencia trae bendición, y es que la obediencia es un acto de nuestra fe, queridos amigos, queridos hermanos. Pero luego viene el peligro que vivieron los israelitas por su fe. En el versículo 3 de Éxodo 14 dice que Faraón dirá a los hijos de Israel. Esto se refiere a que cuando los hijos de Israel escapan, el Señor los libera. Ya les expliqué cómo ellos bajan por el oeste en lugar del este y se ven atrapados. Entonces, cuando Faraón se da cuenta de esto, mire, Dios en su conocimiento anticipado, Él ya sabe lo que está pensando o lo que va a pensar Faraón cuando se dé cuenta que el pueblo de Israel está aparentemente acorralado. Y Dios habla y dice, mira, Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Miren los planes de Faraón. Cuando me acerque yo les voy a decir eso, ya los encerró el desierto, ahora sí son míos. No, hermanos, este lugar de Pi-Hairot junto al Mar Rojo no solo fue un lugar desconcertante, también se convirtió en un lugar muy peligroso. ¿Se acuerdan que de día la columna de nube, la nube los guiaba y en la noche había una columna de fuego que los guiaba? ¿Por qué? Porque había peligros en el desierto. Había animales, hermanos, que no podían acercarse al campamento porque el calor no se los permitía. Ese es el cuidado de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Dios los cuidó todo el tiempo y Dios nos cuida todo el tiempo, porque esa columna de fuego y esa nube de gloria es el Señor Jesucristo en medio de nosotros. Por eso es que el ejército egipcio fue enviado por Faraón en persecución de los israelitas cuando Faraón se dio cuenta en su razonamiento que Israel estaba atrapado. La geografía de la zona hizo que Israel fuera acorralado para que el ejército egipcio los destruyera. Miren, a su derecha estaba la cordillera de Atac, a su izquierda estaba el mar. De frente tenían a las montañas que se llamaban Abu Deraj, y atrás de ellos estaban los egipcios. Estaban acorralados. Esto era literalmente un callejón sin salida. Era imposible, oiga lo que voy a decir, huir por alguna salida natural. No había salida natural. Y si no había una salida natural, ellos necesitaban una salida sobrenatural. ¿Sí? Hay dos refranes que dicen algo muy interesante. Uno de ellos dice así: en cuanto hay vida, hay peligro. Y eso es lo que estaba pasando ahí. Ellos estaban vivos y por eso había peligro.
Tú estás vivo y por eso el enemigo está detrás de ti. El segundo refrán dice, allí donde está el peligro, allí también está el que salva. Gloria a Dios, ¿verdad? Y justamente allí estaba Dios. Él estaba en medio del peligro. Estaba en medio de su pueblo Israel. Y Dios hoy nos quiere decir lo mismo. Dios está hoy en medio de su pueblo. Y Dios está en medio de nuestros peligros. Dios está en medio de todo lo que tú hoy consideras difícil, peligroso de solucionar. Dios te dice, hoy yo estoy en medio de ustedes. ¿Sí? De hecho, hermanos, fue Dios quien nos metió en ese callejón sin salida. Ah, caray, dicen algunos, Dios, sí. Ya lo dije hace un momento, número 1, para probar tu fe, y número 2, para manifestar su poder. Ahora, este peligro no era la imaginación del pueblo de Israel o de una mente pesimista, ¿no? De que decía, ay, ¿y qué tal si vienen y nos persiguen y estamos acorralados? No. Este peligro fue real. Este peligro fue genial también. Fue genial porque Dios estaba a punto de manifestarse, pero quizá a muchos de ellos les costó trabajo creer. Es el mismo peligro al que se enfrentó repetidas veces Moisés con Faraón cuando le decía, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Faraón en un momento de ira pudo haberlo asesinado, Dios no se lo permitió. Fue el mismo peligro al que se enfrentó el profeta Daniel con Nabucodonosor cuando no quiso adorar su estatua. Él salía y adoraba a su Dios 3 veces al día como lo acostumbraba a hacer. Fue el mismo peligro que enfrentaron sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cuando estuvieron en ese horno, que fue aumentado su poder 7 veces más, que incluso los soldados que estaban afuera arrojándolos fueron consumidos por ese fuego. También fue el mismo peligro que enfrentó el profeta Elías cuando él desafió a los profetas de Baal y a Jezabel. Bueno, ¿y qué decir de nuestro Señor Jesucristo? Todo el tiempo estuvo su vida en peligro de muerte, ¿no es cierto? ¿Y sabe por qué? Porque la fe no siempre elige rutas fáciles y cómodas. No, olvidémonos de eso. La fe nunca escoge rutas fáciles y cómodas, pero la fe siempre escoge la ruta de la voluntad de Dios. Eso sí lo hace, aunque las rutas sean peligrosas. Platicaba conmigo el pastor Gamaliel, y que también es misionero, ya lo conocen, y él me decía, ¿sabes? Muchas veces Dios me dice, Gamaliel, quiero que vayas a tal lugar y que abras una iglesia. Allá hay un pueblo que se va a salvar y que quiero que me adore. Me decía, y muchas de esas veces a donde Dios me manda son pueblos donde matan a los cristianos, donde persiguen a los misioneros, donde los martirizan. Y yo siempre le he dicho al Señor, Señor, yo estoy preparado para dar mi vida por amor a ti. ¿Por qué? Porque la fe no siempre escoge las rutas cómodas ni fáciles. La fe siempre va a escoger la ruta de hacer la voluntad de Dios, aunque sean peligrosas. Sin embargo, la fe genuina siempre va a lograr sostenerse ante cualquier problema, ante cualquier peligro. Como lo dijo el apóstol Pablo en este maravilloso versículo que muchos lo hemos leído innumerables veces en Romanos capítulo 8, versículo 31, cuando exclama el apóstol y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, dice Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí?
porque siempre la fe genuina logra sostenerse ante cualquier peligro. Una vez, escuche esto, una vez que Dios pone su amor en nosotros y nosotros hemos decidido aceptar ese amor mediante nuestra fe, nada puede romper esos lazos de amor que hay entre Dios y nosotros. Es como cuando tú te casas y tú entregas tu corazón y haces un pacto de amor con tu esposa, haces un pacto de fidelidad. Se supone que tu matrimonio es para toda la vida. Se supone que nada, ni nadie, ni otra mujer, ni otro hombre, ni un problema, ni tus padres, ni la pobreza, ni la enfermedad te debe separar de ese pacto de amor que tú hiciste con tu esposa. ¿No es cierto, hermanos? Así es la fe genuina con Dios. Cuando nosotros tenemos una fe genuina con Dios, es una relación de amor entre Dios y nosotros. Una relación de amor de tal forma que ninguna circunstancia debería quebrantar o romper o diluir esa relación de amor que hay entre nosotros. A eso se refirió Jesús cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las reconozco y me siguen y yo les doy vida eterna. En esa relación de amor, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie se las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué? Porque hay una relación de amor. Pero luego viene la súplica de la fe del pueblo de Israel. Suplicar es una palabra muy significativa porque quiere decir pedir una cosa a alguien, pero pedirlo con humildad. Es pedirle algo a alguien con sencillez, con sumisión y con vehemencia o con urgencia. Eso significa suplicar. ¿Tú le has suplicado a Dios? Eso es suplicar con humildad. ¿Tú no eres de los que le da órdenes a Dios? Señor, bendíceme ahora. ¿Tú no eres de los que le exige a Dios sus derechos? Porque si se lo quieres exigir, el único derecho que tienes es de ir al infierno. No tienes otro derecho. Todo lo demás se recibe por gracia, como un regalo de la gracia inmerecida de Dios, ¿verdad que sí? Pero suplicar es otra cosa. Suplicar es otro nivel. Recuerdo muy bien una ocasión que estaba en el mar, en la playa con mis hijos, y les enseñé lo que muchos de ustedes le han enseñado a sus hijos. Hijo, les voy a enseñar a esquivar las olas. Cada que venga una ola, antes de que rompa, se van a meter abajo y miren, y bien padre, ahí la van a gozar. Y entonces aprendieron, se metían abajo de las olas. Y cuando se sintieron con confianza, me decían: ya vete, papi, ya vete, ya podemos nosotros. Pero yo no me iba, yo estaba: vete con mi mamá. Y se sentían muy hombres, muy grandes, 6 años y 10 años tienen. Y bueno, pero yo estaba ahí. De repente vino una ola, les reventó, los golpeó, los arrastró, pero los jaló. Y en ese jalón del mar los perdí de vista. Uno salió y yo perdí la desesperación, ¿verdad? Y en eso yo creo bajó un poquito el agua, se logró poner de pie, vi su cabecita y ahora sí me gritaba: papi, papi, ayúdame, ya me voy con tu mamá. Le dije: a donde me mandaste, ¿verdad? Papi, papi, ayúdame. Me suplicó con vehemencia, con urgencia. El pueblo de Israel era así. Mientras ellos no sentían sus vidas en peligro, simplemente no buscaban el rostro de su Padre. No clamaban a Dios porque todo iba bien. Pero no lo busque. En Éxodo capítulo 14, versículo 10, dice que al darse cuenta que estaban en ese callejón sin salida y que los egipcios estaban detrás de ellos, los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y es que mientras Faraón no los perseguía, ¿para qué clamar a Dios?
Cuando hay salud, ¿para qué clamar a Dios? Si estoy sano, tengo fuerza. Cuando hay prosperidad, no hay para qué clamar a Dios. Cuando todo es bonanza, bueno, que clamen los que tienen problemas, dicen. Y en este texto es, oiga esto, la primera vez, así como lo oye, la primera vez que se ve en la Biblia la fe de los israelitas invocando a Dios por ayuda. El pueblo de Dios por primera vez pidiéndole su ayuda. Es que no todo el comportamiento de los israelitas fue loable, ustedes lo saben. Queja tras queja, tras queja, tras queja, tras queja. Para eso nos sacaste de Egipto, para morir en manos de los egipcios. Allá estábamos mejor, teníamos sepulcros, allá teníamos ajos, teníamos cebollas. Me acuerdo, decían ellos, nos acordamos cuando nos sentábamos ahí a las ollas de los ajos, ay, hermanos, ¿verdad? Con ajos y cebollas, ya se volvían locos. Cuando Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel, pero tenían que pagar un precio. ¿Sí? Tenía que haber sacrificio, tenía que haber dolor. Tenían que conocer a su Dios para que valoraran lo generoso de Dios. Y aún así Dios se lo dio y siguieron sin valorarlo hasta el día de hoy. Allí mismo en estos versículos dice que cuando vieron que Faraón y su ejército aparecían, tuvieron mucho miedo. Ellos entendieron muy bien cuáles eran las intenciones de Faraón y estaban indefensos ante él. Así que en un acto, ya lo dije, loable de fe, elevan sus voces ferviente en oración a Dios, claman y le pide ayuda. ¿Y sabe cuáles son las intenciones de Satanás hacia nosotros? Las mismas. Jesús dijo en Juan 10:10 que las intenciones de Satanás son robar, matar y destruir. Lo sabemos de memoria. ¿Cuáles son sus intenciones? Dígame. Robar, matar y destruir. Pero cuando las circunstancias se vuelven agrias, se vuelven amargas, se vuelven difíciles, muchos ni aún así usan su fe para clamar a Dios. Ni viéndose en la necesidad claman a Dios, ni viéndose en el problema claman a Dios. Pero cuando Israel vio su situación, inmediatamente clamaron al Señor por ayuda. Esto fue una acción de fe. Por eso ellos están dentro de la lista de los héroes de la fe. 2 millones de personas clamando a Dios por fe. Claro, tenían al enemigo encima, pero el Señor resalta el clamor. Y dice Dios, entonces hasta que ves el problema encima, ¿me vas a clamar, me vas a buscar? Pues ahí te va una dosis. Hay un refrán que dice así, dice que en la tardanza suele estar el peligro, y ahí estaba el peligro. Ellos sentían que algo, o que Dios quizás estaba retardando, ya veían a los egipcios detrás de ellos. Recientemente me contó un pastor que él estaba buscando un local nuevo para su iglesia porque ya no cabían, era una iglesia bendecida. Dios les estaba trayendo muchos salvos y bueno, entonces él encontró un lugar más grande, un local, fue a hablar con ese dueño y aunque la renta era el doble de lo que pagaban, él dijo, sí podíamos pagarlo como iglesia. Creo que Dios quería llevarnos a ese lugar y estar mejor y ampliarnos. Pero él le dijo al dueño no creyente, le dijo, voy a orar, déjeme orar. Y le dijo el otro, bueno, pues ore, ¿verdad? Y este pastor oró mucho tiempo. Se tardó mucho tiempo en orar. Dejó pasar muchos días. Y cuando regresó, le dijo, el Señor ya me confirmó que le rente su local. Y el dueño le dijo, bueno, no sé qué señor le dijo a usted eso, pero ya vino otro señor antes de usted y ya lo rentó. Se tardó demasiado. Y en la tardanza está el peligro. ¿De qué les quiero hablar? Que nosotros perdemos mucho cuando demoramos en buscar a Dios. Vamos a perder muchas bendiciones, vamos a perder muchos momentos inolvidables
cuando nos tardamos en buscar la ayuda de Dios. Porque la verdadera fe busca rápidamente la ayuda del Señor en cualquier situación, más cuando hay necesidad. ¿Sí? Y David es un claro ejemplo de eso. En su Salmo capítulo 5, versículo 3, dijo: oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré, o presentaré mi oración a ti, y con ansias esperaré. ¿En qué momento lo hizo? De mañana. Su Salmo 63, verso 1 dice: Dios, él oraba así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. La verdadera fe busca rápidamente la ayuda de Dios, hermanos. No te tardes en buscar su ayuda. Él siempre está ahí para socorrernos, para oír nuestras oraciones. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Yo lo primero que hago es saludar al Señor, ¿verdad? Señor, buenos días. Muchas gracias por este nuevo día, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque mi esposa está viva, gracias porque mis hijos están vivos, por mis padres, por mis hermanos, por la congregación, Señor. Ya, y después me voy a desayunar, hago otras actividades y ya después busco un tiempo, aparto un tiempo para tener comunión o hacer un devocional o un tiempo con el Señor. Cada día traerá su propio afán. Por eso cada día con urgencia debemos buscar a Dios en oración. ¿Sí? Y en ese clamor, cuando ellos claman, viene el siguiente punto, viene la premisa o el mandamiento a su fe. Dice Dios: ok, me estás clamando, te voy a probar, te voy a dar una orden. Y la orden está en el versículo 15, Éxodo 14, 15. Y le dice Dios a Moisés: habla a los hijos de Israel para que avancen, para avanzar. Esa fue la orden de Dios. Me estás clamando, avanza. Pero Señor, montañas al frente, mar a la izquierda, montañas a la derecha, egipcios feos atrás, 2 millones de gente aquí. Avanza, dijo el Señor. Órdenes. Dios da órdenes. Tú le das órdenes a tus hijos. Y tú esperas que cuando le des órdenes a tus hijos, ellos pongan fe en esas órdenes y lo hagan. Y si lo hacen, les va a ir bien. Yo le digo a mis hijos: échenle ganas en la escuela. Sean buenos estudiantes. No maten clases. Le digo a Valeria: no vas a andarte con los porros ahí, ponte a estudiar, para que te vaya bien en la vida. Y ella obedece y sé que le va a ir bien. También les doy otro tipo de órdenes espirituales. Oren, tengan comunión con Dios, para que avancen en su vida espiritual y les vaya bien. Lean la palabra del Señor, para que avancen en su conocimiento de Dios, acerca de Dios. ¿Sí? Si ellos creen a mis palabras y obedecen, les va a ir bien sin duda en la vida. Así quería Dios con Israel, que ellos tuvieran fe en su palabra y que avanzaran sin voltear atrás por ningún motivo. El Señor esperaba una acción de fe a ese mandamiento, que avanzaran. ¿Y qué pasa si tú vas caminando por la calle hacia adelante pero volteando hacia atrás? Te vas a accidentar, te vas a caer, algo va a pasar y la gente va a decir: ese hombre está loco, este hombre está fuera de sí, ¿qué le pasa? El Señor siempre nos dice que vayamos al frente, pero ese al frente es un callejón sin salida para tus ojos. Pero tiene que ser por fe para que Dios haga algo sobrenatural ahí, hermanos. Es imposible caminar en el camino de la fe mirando hacia atrás y diciendo: ay, es que antes me iba mejor, es que antes ganaba más, es que antes tenía más dinero, es que las ollas de cebolla, es que las ollas de ajos. Egipto quedó atrás. Y el Señor le dijo a Moisés: estos egipcios que ven hoy jamás los volverán a ver.
Esa era una promesa, pero también era un deseo de Dios. Tú no tienes por qué voltear a Egipto nuevamente y desear y anhelar, porque eso no es fe. ¿Se acuerdan cuando Dios le pidió a Abraham que le entregara a su hijo en sacrificio? Estuvo a punto de hacerlo. En fe obedeció a Dios. Lo mismo sucedió cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Quizá la gente decía, este viejito loco está construyendo un barco enorme que le va a tardar años, porque dice que Dios le dijo que viene un juicio, que se va a inundar la tierra y que va a caer agua de abajo para arriba, cosa que nunca, de arriba para abajo, cosa que nunca había pasado. Ja, 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 se rieron ellos. Pero Dios le decía a Noé, al frente, avanza, avanza, Noé. Y lo mismo con Moisés. Moisés echa la vara y se convertirá en culebra. Hiere las aguas del río y se convertirán en sangre. Moisés tenía fe en la palabra de Dios. Y nada de lo que Dios le pidió a estos hombres sonaba lógico, ¿o sí? Nada. Entonces cruzar el Mar Rojo también, o tampoco sonaba lógico en absoluto. Sin embargo, era un mandato directo de Dios para seguir adelante. Por eso el texto dice que por la fe pasaron a través del Mar Rojo. Por la fe. Debemos siempre, hermano, tener principios sobre los cuales vamos a actuar. ¿Sí? Si no tenemos principios, no vamos a estar viviendo por fe. Cuando el Señor te dice, honra a tu padre y a tu madre, ese es un principio. Y tienes que caminar en esos principios, hayan sido como hayan sido tus señores padres. Pero es que mi papá no me quiso, pero es que mi papá nunca me abrazó, es que mi papá nunca me besó, es que mi papá nunca me besó, nunca. Es un principio, tenemos que caminar en los principios de Dios si queremos que nos vaya bien. Y cuando lo logramos, estamos caminando en fe, estamos avanzando. Que ese es el punto que les estoy enseñando. ¿No es cierto, hermanos? Para eso están ahí los principios. ¿Acaso no dice la Escritura que su palabra o sus principios son una lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. Son los principios. Y si no obedecemos los principios, no estamos caminando sobre los principios y no podemos esperar que nos vaya bien en la vida. Dice la Escritura que esta fe de los israelitas causó algo sorprendente, algo maravilloso, algo extraordinario, pero más allá, algo milagroso. Dijimos que creemos en milagros, ¿verdad? Éxodo 14, versículo 21, dice que extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase. Dios lo hizo, ¿verdad que sí? Lo estamos leyendo, ¿no? Lo hizo que se abriera por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Oiga lo que le voy a decir. La fe mueve el poder del Todopoderoso. La fe, ese canto hermoso que la fe mueve la mano de Dios, es cierto. La fe mueve la mano o el poder del Todopoderoso. Faraón vio a los israelitas acercarse en el Mar Rojo y pensó, sin duda son míos, los capturaré fácilmente, los voy a golpear, los voy a maltratar y los voy a regresar a Egipto. Pero parece que ya se les había olvidado a Faraón, ya se le había olvidado que la fe de los israelitas estaba asociada con el poder omnipotente de Dios. Faraón ya había visto las plagas. Faraón ya había visto morir a su primogénito. Él ya había visto el poder de Dios causado por la fe del pueblo asociada con el poder del Todopoderoso. Y aún así, obstinado como es Satanás, quiere destruir al pueblo de Dios. Alguien dijo que esto es muy hermoso. Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre.
¿Sí? ¿Otra vez? Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. Eso es verdad, ¿no? Yo espero que ames a tus hijos. Yo amo a mis hijos, los abrazo todo el tiempo los beso. Miren, están tan acostumbrados a eso, tantas cosas que hago, ¿verdad? Ya le iba a contar, pero no. Pero ahí andamos y me dice, bueno, luego llego a la escuela y me grita mi hijo, no es común, es común de las niñas que se desarman en los brazos de papá, pero los niños, ¿sabe cómo le puso mi papá a mi hijo Danielito de apodo? 1 Corintios 13, que habla del amor, porque es bien amoroso. Y cuando llego por él me grita, papá, el más guapo de todos, te amo, y me manda besos y me cierra el ojo y todos se quedan así, ¿verdad? Asombrados. Pero porque hay un principio que yo aplico en mi vida, es el mismo principio. Los amo, les grito que los quiero, le digo, te ves bien guapo, te ves bien galán, te ves bien preciosa, eres una princesa, mira nada más qué voy a hacer contigo, y los abrazo y los beso, el cuello, la panza, la espalda, las piernas, la cara, y ellos ya están acostumbrados. Cada que hago eso, mi amor se vincula más y más y más a ellos. Y cuando ellos lo hacen conmigo, su amor se vincula al mío, a mi corazón. Así pasa con Dios. Nuestra fe se vincula al poder del Todopoderoso. No hay otra forma de que el Señor pueda accionar sus milagros, sus bendiciones, lo que sea, si no es a través de una fe vinculada a la grandeza de su nombre. ¿Sí? Y para muestra, basta un botón. Miles de desahuciados han sido sanados porque vincularon su fe con el sanador. Miles han sido librados de accidentes por lo mismo, porque vincularon su fe con el que puede librarlos. El pueblo de Israel vio abrir el mar en dos porque vincularon su fe al Todopoderoso. Ellos necesitaban que Dios hiciera un camino sobrenatural para atravesar el mar Rojo, y sus ojos lo pudieron ver. Por eso dice Éxodo 14:29 que los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca en medio del mar. Eso es un milagro, ¿no? Tierra seca en medio del mar. Y las aguas eran un muro para ellos a su derecha y otro muro a su izquierda. ¡Wow! Eso es sorprendente, hermanos. Que los israelitas no tuvieron temor de caminar entre dos grandísimos muros de agua. ¿Qué necesitaron ellos para atreverse y dar ese paso y decir, vamos a avanzar? Fe en lo que Dios les había dicho. Ellos necesitaban mucha fe para creer que había sido no Moisés, sino Dios mismo quien les había abierto ese camino. Y por eso anduvieron, y no solo caminaron, danzaron, daban voces al Señor y se regocijaban y glorificaban a Dios. Esto sin duda nos debe recordar el libro del profeta Isaías, la profecía en el capítulo 43, versículo 2, que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Y tuvieron fe? Tuvieron fe para caminar sobre el mar. Dice que los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca en medio del mar. Su fe demostró de una manera asombrosa
por la forma en la que cruzaron el Mar Rojo. Moisés dice que los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca en medio del mar. Noten, no corrieron, no hubo histeria, no se atropellaron unos a otros, simplemente caminaron por fe en medio del mar. Hoy vemos crisis, un huracán aquí, otro huracán allá, la gente corre despavorida de aquí para allá. En Estados Unidos se están cambiando de ciudad, otros han construido sus propios refugios, han vaciado los supermercados, están aterrados de lo que les pudiera suceder, de perder sus pertenencias, compran todo lo que encuentran y la gente está amedrentada por lo que pudiese llegar a pasar. Pero cuando el pueblo de Israel entró en medio del mar, no corrió con toda velocidad, no hubo confusión entre ellos, sino que con absoluta confianza en Dios entraron marchando en orden. Porque el mundo corre de aquí para allá. Vive preocupado el mundo, su corazón está lleno de temores, están turbados, muchos frustrados, sus mentes llenas de incertidumbre, porque no hay paz en sus vidas, porque no hay fe en sus corazones. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, mi paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Entendieron eso? Y luego viene el camino de la fe, y estoy terminando. ¿Cómo queda un camino de tierra después de llover? Fangoso, enlodado, con hoyos, con peligros. ¿En qué clase de piso caminaron los israelitas? En tierra firme, dice. Ese es un énfasis que está haciendo el escritor en lo milagroso de Dios. Él solo pudo haber dicho caminaron entre el mar. No, él está haciendo un énfasis en lo milagroso que es Dios y dice caminaron como en tierra firme. Imagínense por favor a 2 millones de personas caminando por un camino fangoso. Habría desorden, habría accidentes. Bueno, no fue así. El suelo por el que caminó el pueblo de Israel estaba seco como una roca. Gloria a Dios. Y Éxodo capítulo 15, verso 8 habla de eso y hace un énfasis en el milagro que Dios hizo, obviamente producido por la fe de los israelitas. Dice así: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos, se refiere que es que hay agua que está debajo de las aguas del océano, que también contribuyen al océano. Y dice que los abismos se cuajaron en medio del mar. Alguien dijo algo muy interesante: no hay cuesta, por difícil que sea, que no puedan subirla 2 juntos. ¿Sí? No hay cuesta, por difícil que sea, que puedan subirla 2 juntos. Pues este camino del Mar Rojo fue cruzado con mucha seguridad y mucha paz, porque la fe de los israelitas estaba agarrada de la mano de Dios. Es decir, juntos Dios y los israelitas cruzaron el mar. ¿La captó, hermanos? También nosotros podemos caminar firme en sus promesas porque estamos tomados de la mano de Dios. También nosotros, o para nosotros, no hay obstáculo puesto por el enemigo que no podamos vencer, porque también vamos de la mano del Creador. Y hay muchos milagros que nos van a suceder si mantenemos nuestra fe firme y tomados de la mano del Todopoderoso. Para eso sirve la fe, hermanos. Por eso dice que así salvó
Y esta es la conclusión que le da Moisés, el escritor, en el versículo 30 dice: así salvó Jehová a Israel aquel día de la mano de los egipcios. Así nada más. ¿Qué les parece? Escuchaba, y termino con esto, con esta ilustración. Escuchaba en la televisión los testimonios de personas que habían quedado atrapadas, sepultadas entre los escombros en el terremoto de 1985. En la entrevista ellos le decían al entrevistador, le decían: miren, la clave de nuestra salvación, dijeron ellos, fue que nunca perdimos la fe. Pero ellos dijeron: nunca perdimos la fe en los rescatistas. Nunca perdimos incluso la fe en los perros de búsqueda. Y dijeron: y ahora estamos salvos gracias a ellos. Claro, gracias a Dios detrás de ellos. Pero con Israel la salvación fue en dimensiones muchísimo mayores. Porque Israel puso su fe en Dios. Fue por eso que se salvaron. Y escuchen lo que voy a decir. Y es también por fe en el Evangelio que nosotros fuimos salvos. ¿Sí? Porque a eso se refirió Pablo cuando escribió: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así como el pueblo de Israel fue salvo por su fe, es una ilustración de nuestra salvación en Cristo por medio de nuestra fe. Es un milagro, el milagro de la salvación. Vamos a orar, inclinen su cabeza, por favor. Señor, el pueblo de Israel fue probado en su fe, hermanos. Nosotros también seremos probados en nuestra fe. Pero Dios nos prueba para mostrar su poder sobre nuestros problemas. Usted y yo sabemos que Dios es poderoso, poderosísimo. No hay realmente manera, formas, palabras para describir tanto poder de Dios. Lo más que podemos alcanzar a ver es lo que la Biblia dice y cuenta de su poder. Y nosotros necesitamos ese poder. Pero para eso necesitamos vincular nuestra fe con el poder de Dios. Pero si decimos que tenemos fe, Dios va a probar esa fe que decimos tener. Dios la va a probar. Y una de las maneras en la que va a probar nuestra fe es dándole órdenes a nuestra fe. Y esas órdenes son para avanzar, porque Dios no nos quiere atorados en el fango de la preocupación, de la incertidumbre, del miedo. El Señor nos dice, como le dijo al pueblo de Israel: avanza. Y si tú tienes fe, vas a avanzar. Pero si no tienes fe, no solo te vas a quedar ahí, sino que vas a retroceder. Y me temo que algunos han retrocedido, pero hoy hay una oportunidad de parte de Dios para avanzar en nuestra fe. ¿Sabe? Dios no quiere que bajes el ritmo de tu caminar en fe. Porque si tú bajas el ritmo de tu caminar en fe, ¿sabes lo que va a pasar? Los egipcios te alcanzarán. Y Satanás es el ser más despiadado, cruel, inhumano que puede existir. Satanás no le importa en ningún grado ser compasivo o comprensivo. Él va a venir con todo para matarte, para destruirte y llevar tu alma al infierno. Ese es Satanás.
Dios es lo contrario, Dios es amor. Dios es poderoso y lo único que quiere es que tu ritmo de fe no baje, que sigas. Tal vez vas a marchas forzadas, tal vez sientes que la cuesta está muy empinada, puede ser que sí, pero recuerda que cuando tu fe va tomada de la mano de Dios, Dios te va a jalar para que puedas subir. Y si tú sientes que los egipcios te están alcanzando, que tu vida se está llenando de temores, que poco a poco tu confianza en Dios está convaleciendo, y hoy le quieres decir al Señor: Señor, quiero que mi fe avance sobre tierra firme, haz un milagro en mi vida. Si tú reconoces esa vulnerabilidad en la que te encuentras, ponte de pie y ven al frente rápidamente y déjame orar por ti. Porque Dios quiere decirte lo que le dijo al pueblo de Israel: estos egipcios que estás viendo, jamás los volverás a ver. Dios no desea que vuelvas a ver a esos malvados demonios que te tenían aterrado y aprisionado en muchos pecados. Pero es que esto puede ir más allá, porque tú, conociendo a Dios, puedes estar de pie como tú quieras estar. Y es que Satanás, si hay algo que quiere apagar en ti, es tu fe, hermano. Y Satanás quiere que voltees. No los obliguen a arrodillarse, Si ellos quieren estar de pie, pueden estar de pie. Satanás lo que quiere decirte es siempre: mira, no avances, es peligroso el camino de la fe. ¿Qué no ves que puedes perder mucho que has logrado en tus propias fuerzas? Pero Dios te dice a ti: no oigas a Satanás, escúchame a mí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Y tú necesitas fe para llegar al cielo. Si podríamos decir que el cielo se gana por obras, obrar fe es lo que Dios te pide en este día, para que puedas avanzar hacia tu destino eterno. La salvación te la dio por gracia. Tú no hiciste nada para adquirirla, pero necesitas fe para creer en el Señor y que llegues a tu destino eterno. Si hay alguien más que quiere reconocer que ha bajado el ritmo de fe en su caminar, pues aprovecha y venga acá y déjeme orar por usted. Le pido a los ministros que me ayuden a orar. Pasen al frente, por favor, y comiencen a ministrarles. Y llévenles al Señor en una oración de lucha, una oración de fe, donde les puedan decir ustedes al Señor: Señor, aquí está mi fe, mira, esta es la fe que tengo en este momento. Este es el nivel de lucha, el nivel de aguante que hoy tengo. Honestamente, mi rostro ha estado volteando hacia atrás y los egipcios ya me están persiguiendo y he bajado mi ritmo de fe y siento que estoy convaleciendo, que me estoy desvaneciendo y no veo que puedas hacer un milagro. El mar es inmenso. ¿Qué milagro podrías hacer? Tengo montañas al frente, montañas a mi derecha, tengo el mar a mi izquierda y detrás de mí tengo a Satanás y a sus demonios. Estoy en un callejón sin salida, estoy acorralado. Sálvame que perezco, le dijo Pedro. Dile al Señor lo mismo: sálvame que perezco, Señor. Aquí está mi fe, mi poca fe. Ayúdame, Señor. Pónganse de pie en la iglesia, por favor. Y también levanten sus manos al Señor y entréguenle a Dios esa fe que ustedes tienen hoy. Y te voy a dar un consejo y una recomendación. Qué bueno que tú no estás al frente, pero tú también necesitas decirle al Señor que te fortalezca en tu fe. Tú también necesitas reconocer que tu fe en algún grado
ha disminuido, que el ritmo de tu caminar en Dios en algún grado ha disminuido. Sea sincero con Dios, sea honesto con Dios. El Señor está aquí para ayudarte. Dios es bueno, Dios es bueno. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz en ti. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Solo las mujeres digan al Señor, en ti, mujeres. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Una vez más, hermanas. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Solo varones, cantemos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Nuevamente, varones. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Todos juntos. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Una vez más fuerte. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Oh, sí.
amado Señor, nuestra fe está puesta en ti. Si toda nuestra fe en ti, dile obra, obra Señor Jesús en nuestro caminar. Queremos honrarte con fe. Gracias Señor. Abre camino Señor a tu iglesia, que podamos caminar sobre tierra firme, que podamos Señor seguirnos asombrando de tus milagros, reconociendo que tú eres Señor el que nos abre camino. Reconocemos que tú y solo tú eres Señor, por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia, por tu compasión, por tu misericordia, el que nos permites avanzar y caminar en fe. Perdona toda falta de fe Señor, todo pecado de rebeldía, todo pecado de rebelión. Nos parecemos al pueblo de Israel, hemos renegado de ti, hemos desconfiado de ti, pero hoy clamamos en medio del peligro, hoy clamamos en medio de la persecución de Satanás, y clamamos al Todopoderoso y vinculamos nuestra fe al poder de Dios, a la gracia de Dios, a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios. Vinculamos nuestra fe al corazón de Dios y sabemos que tú responderás, porque tú respondiste, Israel, y tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y para siempre. Cada familia que está aquí vincula su fe al Todopoderoso. Ahí estamos, Señor, débiles, sí, sin muchas fuerzas, con angustias, a veces con dudas en nuestro corazón, pero con temor y temblor nos presentamos delante de ti y vinculamos nuestra fe a tu fe, nuestro corazón a tu corazón, porque en una relación de amor, Señor, se sostiene por el pacto de amor y de fe que hay entre nosotros. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice nuestra semana, Señor, nuestros trabajos, la escuela de nuestros hijos, los negocios de tu pueblo, Señor. Cada familia queremos estar bendecidos, Señor, con tu presencia, con tu salvación y con tus bendiciones. Despídenos en paz, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte, amén y amén.